Buenos días, hermanos, Dios les bendiga y damos una vez más gracias a Dios por encontrarnos aquí nuevamente para llevar el mensaje, ¿verdad? Que traemos el mensaje de la palabra de Dios, ¿verdad? Todos los domingos en la mañana, ¿verdad? Y que este mensaje también pueda ser de mucha edificación para cada uno de ustedes. Aquí nos encontramos en nuestros hogares, en nuestras casas, ¿verdad? Obedeciendo lo que las autoridades están diciendo a nivel mundial. Quédate en casa. Y también les animamos a ustedes, ¿verdad?, que puedan permanecer en sus hogares. Yo sé que hay momentos en que tenemos que salir, ¿verdad?, a comprar medicinas, a comprar comida, ¿verdad? Pero tenemos que ser prudentes para hacer esas cosas. Ir a eso solamente, comprar lo que tenemos que comprar y regresar a nuestras casas, siempre previendo, ¿verdad?, las normas o las condiciones en que estamos y que nos recomiendan hacer caso a las recomendaciones de que el que llegue de su casa, lavar la ropa que carga puesta. Nada de lo que se dice es porque están exagerando, es una prevención, ¿verdad?, que se está haciendo y que nosotros también desde aquí, desde nuestra casa, le damos a cada uno de ustedes. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a todos los que me están escuchando, en especial, ¿verdad?, a todos los hermanos de la Iglesia Bautista Betania, que también se conectan para que escuchar el mensaje de la palabra de Dios el día de hoy. Seguimos, ¿verdad?, orando también por las personas que están contagiadas por este virus, por sus familiares, y bueno, orando también por aquellas personas que han perdido familiares con este COVID-19 que ha agarrado gran parte de la población mundial, ¿verdad? Y sobre todo también aquí en nuestro país de Panamá, que está este COVID-19 también cobrando muchas vidas. Entonces oramos por cada uno de ellos. Así que el Señor nos ayude y sabemos que pronto vamos a salir de toda esta situación porque todo está en manos de Dios. Y Dios en su tiempo sabrá cuándo va a terminar todas estas cosas. Recordemos que todas las cosas nos ayudan a bien y Dios tiene control de todo. En esta mañana vamos a estar conversando acerca de estar firmes en nuestras convicciones. Y hay, ¿verdad?, siempre dudas acerca de lo que Dios nos habla, de lo que Dios nos dice, y muchas personas pueden dudar, pero nosotros debemos permanecernos firmes en la palabra de Dios y nunca dudar de lo que Dios nos ha prometido, de lo que Dios nos dice. Muchas personas, ¿verdad?, tratan de dudar o tratan de hacernos dudar, es la idea. Tratan de hacernos dudar de lo que Dios nos está hablando, de lo que Dios nos está diciendo. Y quiero que usted busque en su Biblia, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 3. Segunda Timoteo capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 1 al 4 y del 10 al 15. Repito, segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 4 y después saltamos de los versículos 10 al 15. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles. O en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Los versículos 10 al 15 dicen:
Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Vamos a tener un momento de oración, ¿verdad? Para continuar con este mensaje de la palabra de Dios. Padre Santo, Padre amado, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das, Padre Santo. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que ella es viva y eficaz. Y más cortante, Señor, que espada de dos filos, Padre Santo. Ella nos bendice, Señor, nos guía por el camino de la verdad, Padre Santo. Señor, que esta palabra que nosotros vamos a meditar en esta mañana, Señor, sea depositada en nuestros corazones y seas tú, Señor, añadiendo bendiciones cada día a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Como decía algunos instantes, ¿verdad? Estamos también atravesando tiempos difíciles. Y cuando hablo de tiempos difíciles, no solamente hablo de esta pandemia que estamos atravesando, que ya es bastante difícil, sino atravesando tiempos como difíciles como creyentes, como hijos de Dios, donde hay personas que nos acusan, ¿verdad?, de que Dios no está obrando, o que Dios no nos fortalece, o que ¿dónde está el Señor? Por supuesto, también hay personas, ¿verdad?, que están manipulando la palabra de Dios y haciéndose, como dice la misma palabra, haciendo mercadería del Evangelio. Y con ese tipo de acciones, ¿verdad?, lo que hacen es tratar de engañar y tratar de distraer de lo que en verdad dice la palabra de Dios. Cuando vemos las cosas que están sucediendo en el mundo, podemos percibir que muchos intentan echar su fe abajo. Hay personas que cuando pasan cosas como esta, cuando están atravesando momentos difíciles, cuando ven, ¿verdad?, que quizás sus vidas no está siendo como ellos aspiran que sean, tratan de que su fe también se empiece a debilitar. La iglesia está todo el tiempo bajo el ataque del enemigo. Y tenemos que tener bien en cuenta esto. Siempre estamos siendo atacados por el enemigo. En muchas maneras, de muchas formas, nosotros recibimos ataques del enemigo. Por eso es que el apóstol Pablo, allá en la carta a los Efesios, dice que tenemos que tener la armadura de Dios para soportar todas las acechanzas que tenemos del enemigo, y quien influye en el mundo para luchar con nuestras creencias. Recuerden que el enemigo quiere que nosotros dudemos. En días pasados o en mensajes pasados decía que la confianza y la duda no pueden ir juntas. O tenemos confianza o tenemos duda. Aunque a veces nosotros podemos dudar no de la palabra de Dios, ¿ok?, sino de otras cosas. Nosotros podemos tener dudas, pero de lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice, nosotros no podemos dudar, sino que debemos creer. El domingo de resurrección nosotros predicamos eso,
que nosotros debemos creerle a Dios. Todo lo que Dios nos dice, nosotros debemos creer y nosotros no debemos dudar. Pero el enemigo a veces quiere hacernos dudar y que nosotros debilitemos nuestra fe y que nosotros, ¿verdad?, empecemos a bajar nuestra fe y empecemos a dejar de creer. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Por lo tanto, debemos estar dispuestos a defender nuestras convicciones bíblicas. Cuando nosotros aprendemos de la palabra de Dios, cuando nosotros sabemos de la palabra de Dios, no solamente nosotros no debemos tener conocimiento de la palabra de Dios, sino nosotros debemos estar convencidos de lo que Dios nos está diciendo. Tenemos que tener convicción. Y eso es que me parece que es lo que yo creo que muchos cristianos les hace falta, tener convicción. Aparte de que realmente muchos no estudian la palabra de Dios como debe hacerlo, muchos escuchan, pero no están convencidos de lo que se hace, de lo que se está diciendo. Sí lo aceptan, ¿verdad? Sí les parece bien, pero no tienen convicción. Y yo les digo, nosotros debemos estar convencidos y tener la convicción que las cosas que nos dice la palabra de Dios son ciertas y que nosotros inclusive podemos defenderla. Como creyentes estamos bajo la guía de nuestro Señor Jesucristo. Y la forma en que luchamos no es con armas físicas, sino con la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de vivir en obediencia a Dios y en su palabra. Debemos estar siempre obedientes. Tenemos esa responsabilidad. Algunos autores dicen que no solamente es responsabilidad, sino que nosotros tenemos la necesidad. Inclusive algunos dicen la obligación de vivir bajo la obediencia a Dios y estar bajo la obediencia de su palabra. Por eso nosotros vamos a hablar de tres cosas para nosotros estar firmes en nuestras convicciones, siempre firmes en eso. Y en primer lugar, nosotros necesitamos mantenernos fuertes en la verdad de Dios. Hay varios pasajes en la Biblia, varios pasajes que nos instan, nos animan a que nosotros debemos estar fuertes siempre en la verdad. Allí en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14, que acabamos de leer, nos dice: pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 58 dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, consciente de que su trabajo en el Señor no es en vano. Y por supuesto, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 1 dice: por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse firmes en el Señor. Y hay muchos pasajes más que nos hablan acerca de permanecer firmes. Nosotros tenemos que estar siempre firmes en el Señor. ¿Y cuál es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta para siempre estar firmes en la palabra de Dios? Me llama mucho la atención lo que dice Pablo a Timoteo, aquí en el capítulo 3, versículo 4 de 2 de Timoteo, que dice: y de lo cual estás convencido.
nosotros tenemos que tener la convicción de lo que nosotros hemos aprendido. Cuando nosotros estamos convencidos, cuando nosotros tenemos la convicción, nosotros vamos a estar firmes en lo que Dios nos habla y en lo que Dios nos dice. Y nosotros no vamos a tener la menor duda de que cuando Dios nos habla, Dios va a cumplir. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta, y más adelante lo vamos a ver también, de que todo siempre está bajo la voluntad de Dios. He dicho, y se lo he comentado también a los hermanos de mi iglesia, y lo he dicho muchas veces en las predicaciones de la iglesia, nosotros no somos quienes para ordenarle a Dios lo que tiene que hacer. Y lo voy a repetir nuevamente, nosotros no somos quienes para ordenarle a Dios lo que Él tiene que hacer. Nosotros podemos pedirle a Dios, suplicarle a Dios, pedir misericordia a Dios, pero Dios hace como Él quiere. Y esto no es por cuestiones de capricho, porque Dios es un caprichoso, no, porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y todo lo que Dios hace es bueno. Y eso es algo que nosotros debemos que tener la convicción, la seguridad de que eso es así. Y cuando nosotros tenemos esa seguridad, cuando nosotros tenemos esa convicción, nosotros vamos a permanecer firmes en la palabra de Dios. Pase lo que pase, cualquier cosa que nos diga, cualquier cosa que esté pasando, nosotros vamos a permanecer firmes. Cuando nosotros estudiamos y aprendemos lo que está establecido en la palabra de Dios, entonces que es verdad, o sea, llegamos a conocer lo que es verdad y lo que no es verdad. Cuando nosotros estudiamos verdaderamente la palabra de Dios y no solamente la leemos por encima, nosotros nos vamos a dar cuenta de las cosas que son verdad y las cosas que no es verdad. Y estaremos dispuestos a mantenernos firmes por el Señor, sin importar las consecuencias. Fíjense lo que pasó en los cristianos del primer siglo. Ellos, por mantenerse firmes en sus convicciones, muchos perdieron la vida. Muchos cristianos fueron sacrificados por tener la convicción de creer en el Señor. Y nada ni nadie, ¿verdad?, los hizo apartar de esas cosas que ellos estaban convencidos en la fe de Cristo. Y sin importar las consecuencias, ellos afrontaron esa situación. Hoy en día quizás muchos de nosotros no estamos sufriendo persecución en el lugar donde vivimos. Hay personas que van a predicar en lugares, en sitios donde no se puede predicar la palabra de Dios. Pero esas personas están convencidas de que ellos tienen que ir a predicar, de que Dios los llamó a predicar en esos sitios. Y como ellos están convencidos de eso, ellos lo hacen, aún sin importar las consecuencias que les puedan venir. Y eso es algo que nosotros debemos, ¿verdad?, admirar mucho de estos hermanos, y que nosotros debemos seguir ese ejemplo. Quizás que no nos tenemos que ir a esos lugares, porque si Dios no nos llama, nosotros no tenemos por qué irnos. Pero Dios nos llama a hacer otras cosas, y debemos estar convencidos en lo que Dios nos está diciendo, y aún lo que esté pasando, nosotros debemos permanecer firmes en el Señor. Las creencias cristianas verdaderamente no siempre son las más populares, y defenderlas puede ser poco confortable. La Biblia dice de que nosotros debemos ser defensores de nuestra fe.
no caer en pleitos con aquellos que dudan acerca de la palabra de Dios. Pero sí nosotros debemos defenderla. Ahora, para nosotros poder defender nuestra fe, nosotros tenemos que tener conocimiento de lo que creemos. Nadie puede defender algo que no conoce, alguien que no sabe nada. Y lamentablemente hay muchos cristianos que se conforman solamente con escuchar lo que el predicador dice, pero ya de ahí no escuchan nada más, ni leen nada más. No solamente debemos escuchar, nosotros debemos leer lo que se está hablando. Nosotros debemos estudiar lo que la palabra de Dios dice y debemos, ¿verdad?, siempre estar convencidos de lo que Dios nos está diciendo es la verdad. Y cuando nos toque defender nuestra fe, nosotros tenemos que salir en defensa de ellos, aún sin importar las consecuencias que eso pueda traer. Entonces, mis amados hermanos, yo te pregunto a ti, ¿estás firme en tus convicciones? ¿Estás tú firmes en lo que estás aprendiendo? A pesar de que venga lo que venga, tú te mantendrás firme en el Señor. Algunas personas hablan de que los cristianos no nos vamos a enfermar con esta pandemia. Eso no es del todo cierto. Si usted no se cuida, si usted toma a poco esta situación que está pasando, lo más probable es que usted se enferme. Tenemos la protección de Dios. Estamos bajo el manto de Dios. Pero recuerden que las enfermedades le pueden caer a cualquier persona. Aún si usted ha tomado todas las precauciones, se ha mantenido en su casa y usted adquiere el virus por cualquier circunstancia, usted debe estar convencido de que Dios está con usted. Y ese es lo que vamos a ver en segundo lugar. Dios, el Señor ha prometido estar con nosotros siempre. En la situación que usted esté, en la circunstancia que usted se encuentre, la enfermedad que usted pueda tener, Dios está con usted. Porque hoy en día solamente estamos hablando de este tipo de enfermedad, de este tipo de virus. Pero recuerde que hay muchas enfermedades, hay muchos virus y que nosotros podemos también adquirir porque nuestro cuerpo es débil. Pero a pesar de cualquier circunstancia, tenemos que saber que Dios está con nosotros y que el Señor esté con nosotros y saber y estar convencido de que Dios está al lado de nosotros, eso nos da mucha fortaleza, eso nos da mucha fuerza para nosotros seguir adelante. Hay algunos pasajes que nos hablan acerca de que Dios nos ha prometido que siempre estará con nosotros. Y quiero leer un pasaje del Antiguo y del Nuevo Testamento donde Dios promete que está con nosotros. Él le prometió esto a Josué y en Josué 1:9 dice: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Hay muchos que he escuchado que dicen que esta promesa fue solo para Josué, que Josué, Dios iba a estar con Josué. Pero en muchas partes de la Biblia, Dios promete que está con nosotros. Que así como estuvo con Josué, también va a estar con nosotros. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, nos da esta promesa, que no solamente le prometió a Josué que iba a estar con él, sino que nos promete a nosotros que estará con nosotros siempre. Dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Dice el Señor Jesucristo a nosotros hoy en día: yo estaré con ustedes siempre. Así como le dijo Josué, también nos lo dice a nosotros, que Él va a estar siempre con nosotros. Y eso nos fortalece mucho. En la situación que nosotros estemos, en la situación que nosotros nos encontremos, nosotros tenemos que saber que Dios está allí a nuestro lado. Estamos sanos, Dios está con nosotros. Estamos enfermos, Dios está con nosotros. Estamos en abundancia, Dios está con nosotros. Estamos en escasez, Dios también está con nosotros. Él siempre está con nosotros en todo momento. Y nosotros tenemos que tener la plena convicción, la plena seguridad de que Dios está con nosotros. Aún si nosotros estamos a punto de perder nuestra vida, Dios está allí con nosotros. El Salmo 23 lo dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios está con nosotros en todo momento, en todo tiempo. En esta situación que estamos atravesando, Dios está a nuestro lado. Dios permanece a nuestro lado. Cuando tú sales a la calle a comprar cualquier medicamento, cualquier medicina, Dios está allí a tu lado. Aún si eres un irresponsable y sales a la calle porque quieres salir, Dios está contigo. Y aún si por esa irresponsabilidad te contagias, Dios permanece a tu lado. Si no eres un irresponsable, pero te contagias también, Dios está a tu lado. Dios siempre está contigo. Y no solamente en este tipo de situaciones, en todas las circunstancias de la vida. Y el hecho que Dios esté con nosotros es algo que nos debe fortalecer siempre. Pero algunos y aún cristianos, el hecho de que Dios prometa que está a su lado no les conforta, ni aún les hace permanecer firmes en el Señor. Mire, si nosotros estuviéramos solos en esta situación, nosotros estuviéramos perdidos. Pero Dios ha prometido estar con nosotros. Y cualquier lucha que tú vayas a enfrentar o que tú vayas a tener en tu vida, tienes la plena seguridad de que Dios permanece a tu lado, de que Dios está contigo. Y en tercer lugar, nosotros debemos permanecer firmes aunque Dios no haga como le estamos pidiendo. Y este punto, quiero recalcar esto que acabo de decir. Debemos estar firmes aunque Dios no haga como nosotros queremos que Él haga. Es decir, aunque Dios no nos responda conforme a como nosotros le estamos pidiendo, nosotros debemos permanecer firmes. Dios siempre responde, Dios siempre nos escucha y Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. Dios te puede responder de muchas maneras o simplemente calla para esperar. He escuchado de muchos pastores y estoy totalmente de acuerdo. Dios puede respondernos sí, nosotros le estamos pidiendo. Y eso nos alienta, nos anima, nos hace seguir adelante. Pero Dios nos puede responder no
a lo que nosotros le estamos pidiendo, que no va a ser como nosotros le decimos. Allí es donde algunos pierden la firmeza, la convicción y empiezan, ¿verdad?, a alejarse de Dios, porque Dios no le respondió como ellos le piden. Y aquí es donde entran muchos falsos profetas a decirle a la persona: Dios me ha dicho de que va a ser sí a lo que tú le estás pidiendo. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Si Dios no responde a como nosotros le pedimos, la culpa no es de Dios. La culpa es del falso profeta o el falso ministro de Dios que nos respondió que Dios le había dicho de que era así. Nosotros debemos esperar, respuesta es de Dios. Esas personas le darán cuenta a Dios de lo que están diciendo en nombre de Dios que Dios no ha dicho. En el Antiguo Testamento tenían que caerle a piedras. Hoy en día estamos en el tiempo de la gracia, así que no le caemos a piedra, pero Dios les juzgará por eso. Pero nosotros no podemos debilitarnos, aunque Dios no nos responda como nosotros le estamos pidiendo. O a veces Él nos dice que esperemos, y ya lo hemos hablado en otras oportunidades. Yo quiero leer un pasaje que siempre me ha llamado la atención, y donde ellos dicen una palabra que es interesante que nosotros la meditemos, que nosotros pensemos siempre en ello. Y quiero que busquen en el libro de Daniel capítulo 3, versículos 14 al 18. El libro de Daniel capítulo 3, versículos 14 al 18, que dice: Nabucodonosor les dijo: ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he mandado erigir? Ahora que se escuche la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que le adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al quien servimos nos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace, sepa usted que no honraremos a su Dios ni adoraremos a su estatua. Y esta historia muchos la conocemos, pero los que no la conocen, quiero ponerlo en contexto. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua, donde todas las personas tenían que adorar esa estatua cuando escucharan el sonar de algunos instrumentos musicales. Y el que no lo hiciera iba a ser lanzado al horno de fuego. Todo el mundo empezó a adorar esa estatua, con excepción de estos tres siervos de Dios. Ellos no adoraron esta estatua. Algunos lo vieron y le dijeron al rey, y el rey se enojó y mandó a llamar a estos tres jóvenes. Y les dijo esto que acabamos de leer, que si no lo hacían, lo iban a arrojar al horno de fuego y nadie los podía liberar de su mano. Y la respuesta que le dieron estos tres jóvenes es muy interesante. Él le dijo: Dios tiene el poder de liberarnos. Ellos estaban convencidos de que Dios los podía liberar de eso. Ellos no tenían la menor duda del poder de Dios.
Pero, fíjense lo que dice el versículo 18. Pero aun si nuestro Dios no lo hace. Ellos sabían la posibilidad de que Dios a lo mejor no hacía como ellos quizás podían pedirle a Dios que lo hiciera. O sea, había la posibilidad de que ellos murieran en el horno de fuego. Lo que sí el rey iba a tener bien claro, de que aunque Dios lo librara o Dios no lo librara, ellos no iban a adorar su estatua. Eso es tener convicción. Eso es tener firmeza de aunque Dios lo haga o Dios no lo haga, yo permanezco fiel, yo permanezco firme. Estos tres jóvenes no dudaban del poder de Dios. Ellos estaban convencidos de ese poder. Pero ellos también podían saber que Dios no los librara. Porque dice, aún si no lo hace. No porque no puede, sino porque o no quiere, o no le es conveniente, o en su voluntad no lo hace, o es lo mejor para ellos. Pero ellos sí tenían la convicción, la plena seguridad, la plena confianza de que Dios era un Dios poderoso. Hermano que me escucha, amigo que me escucha, Dios tiene poder en todo, pero Dios hará según como Él lo crea conveniente. Él hará las cosas según su voluntad, no como nosotros le digamos o aún le exijamos que Él haga. Hace unos momentos lo dije, nosotros no somos quienes para exigirle a Dios lo que tiene que hacer. Él hará las cosas según su voluntad. Y la misma palabra de Dios dice que Él nos dará todas las cosas, pero según su voluntad. Ya predicamos acerca de lo que el Señor Jesucristo dijo. Le dijo, Señor, si es posible que pase de mí este trago amargo. Pero el Señor le dijo, no, te tienes que tragar ese trago amargo. Le he dicho a mis hermanos, a mi iglesia, nosotros no somos quienes para exigirle a Dios. Ni decir, yo digo que se haga esto o aquello. Tenemos que decir, si Dios quiere. Si Dios quiere, podría hacer esto o hacer aquello. Así lo dice el apóstol Santiago en su carta en el Nuevo Testamento. Tenemos que decir, si Dios quiere, haré esto o haré aquello. Todo está bajo la voluntad de Dios. Recordando siempre de que todo lo que Dios hace es bueno. Y todo lo que Dios hace es por nuestro bien. Si Dios nos responde como yo quiero o como yo le estoy pidiendo, yo debo aún así estar firme en el Señor. He conocido de muchos, que como Dios no le responde como le están pidiendo, allí se acaba su fe. Allí se acaba su confianza en Dios. ¿Por qué? Porque no están firmes en el Señor. No están firmes en lo que Dios les ha hablado. Permanecen firmes siempre y cuando Dios haga como ellos le digan, como ellos le dicen. Pero tenemos que saber que Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios todopoderoso y un Dios que hace conforme a su voluntad, la cual es agradable y es perfecta. Cualquier circunstancia que tú estás atravesando y que tú le estás pidiendo a Dios, Dios te va a responder. Ten la seguridad de eso, que Dios te va a responder, pero te va a responder según su voluntad. Y a pesar de que Dios obre no conforme a mi voluntad, yo debo permanecer firme. Así como lo dijeron estos tres jóvenes. Si Dios no lo hace, aún así estaremos
firmes. ¿Cómo estás tú con la firmeza en el Señor? ¿Cómo estás tú firme en tus convicciones? ¿Cómo estás tú firme en lo que Dios te dice, en lo que Dios habla en su palabra? ¿Dudas algunas cosas? ¿Permaneces firme si Dios hace como tú quieres? ¿Se ha debilitado tu fe porque has perdido algo que amas? ¿Algún familiar, trabajo, algún bien material? ¿Y eso ha debilitado tu fe? Déjame decirte que cualquier cosa que te pase, eso debe ayudarnos a fortalecer nuestra fe. Como dice la Biblia, que cualquier prueba que nosotros pasemos, cualquier circunstancia que nosotros pasemos, es para fortalecer nuestra fe. Y en esta situación que estamos atravesando, debemos fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Hermanos, ten confianza en Dios. Permanece firme siempre en el Señor. Dios te va a ayudar y Dios va a responder según su voluntad, según como Él quiere. Y cualquier cosa que Dios haga contigo es bueno. Hay que cuidarse mucho de esta situación, de este virus. Pero aún si usted llega a contraer ese virus o algún familiar llega a contraer ese virus, créale a Dios. Téngale confianza a Dios siempre. Pase lo que pase, siempre será lo mejor. Mi oración es que Dios le cuide. Mi oración es que Dios le guarde de todo mal. Pero recuerde siempre tener confianza en Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te ayude en todo. Y tengamos la confianza y la esperanza de que pronto pasaremos esta situación. A lo mejor vendrán otras en el futuro, pero nuestra firmeza y nuestra confianza en Dios debe ser plena. Dios les bendiga.